Hablemos claro con Víctor Sánchez Villagra, abogado, expresidente del Partido Revolucionario Federalista en 2 ocasiones. Víctor, Cuba soporta un bloqueo por más de 60 años. Una cosa repugnante para mí, Roberto. Yo no entiendo cómo la gente va a simpatizar por un gobierno que está bloqueando durante 60 años a un país para ejercer sus derechos soberanos, para ejercer el comercio como él quiere. Y se le está cercenando a este país extraordinariamente, no te voy a decir generoso, incluso con los países más pobres. Al África ha enviado centenares de médicos. Al Paraguay ha enviado un centenar de médicos que vinieron a trabajar en los lugares de donde los médicos yo no quería ir. O sea, la ayuda que nos dio en ese campo fue generoso. Y nosotros vamos a votar a favor del bloqueo. Y mira, hay situaciones que tenemos que decirlo, pública, denunciar pública. Ningún país durante la pandemia, ningún país encontró la solución a la cantidad impresionante de muertes que generó la pandemia. Nosotros tuvimos más de 20.000 muertos. Y el único país que hizo la vacuna, que descubrió la vacuna contra el COVID en América, fue Cuba. Y Víctor, te doy una nueva noticia para ver cómo se divulga poco. Acaba de lanzar Cuba la primera vacuna contra el cáncer hecha en el continente americano. Sí, señor. Estaba por decirte. Estaba por decirme eso. Pero gracias por... No, porque viste que es un sabotaje informativo contra Cuba. Un sabotaje, pero impresionante. Todo lo malo se pasa así, se agranda y se pasa. No sabes qué es verdad y qué es mentira. Ya no sabes. Y mira, si hay un pueblo con dignidad en el mundo, ese es. Imagínate, Roberto, en Cuba no hay analfabetos. En Cuba todos tienen la obligación de estudiar hasta el 9º grado. Sí. Y ha producido intelectuales de primer orden en el campo científico. Correcto. Entonces, Roberto, nosotros, a mí en particular, me resulta repugnante lo del bloqueo por 60 años, que le impidas vos a un país para comercializar hasta colino de dientes. Es más que lamentable. Es el único país que soporta un aislamiento de ese carácter. ¿Sí? Porque establecido por una organización que pretendíamos hace poco presidir. La OEA estableció eso. Los organismos internacionales hoy no tienen ningún valor. Por eso. Ni la OEA ni la ONU. Sí. Imagínate que Trump creó un núcleo de presidentes para atender a su cargo una cuestión de paz en el Medio Oriente. Entre ellos le llevó este inútil presidente paraguayo, Peña. Amigos de la Paz. Amigos de la Paz. Y pidió, ¿sabes cuánto pidió, verdad? Sí. 1.000 millones de dólares. Fue el primero en aportar. Rusia. No iba a participar, pero que iba a aportar. Saquen de los 300.000 millones que tenemos. Porque después se pidió 10.000 millones para reconstruir Gaza. Sí. Y Rusia fue el primero también. Saquen también 1.000 millones. Pues, cosa simpaticísima. Lo de Gaza es pintura. Se liquidó esa población. Sí. Se mató a mansalva. Se mató muchísimas criaturas. De todo, viejo, de todo. Y ¿quién es el encargado de levantar, de refundar Gaza? El hijo de Trump. Claro. Para ellos todo es económico. Dice que va a ser un emporio, no sé qué van a construir ahí. Una cosa totalmente demencial. Pero quedándonos en Cuba todavía, Víctor, unos elementos importantes de resaltar. A veces algunos me preguntan
¿Qué virtudes tuvo Fidel? Entre otras cosas, Fidel rediseñó el África, ¿sí? No solo envió médicos y maestros, envió soldados también que combatieron en Angola, en la guerra de Angola, y frenaron la política del apartheid en Sudáfrica, posibilitaron la liberación de Mandela, eso cuenta Mandela mismo. O sea, hizo grandes cosas. Por eso decía en una película documental, terminaba diciendo, nunca de un país tan pequeño brilló tan fuerte una persona. Y fue Fidel. Fue Fidel. Extraordinariamente inteligente. Sí. Yo estuve con Fidel en La Habana. ¿Hablaste vos con Fidel? Yo hablé fuimos acá entre dos. Sí. El secretario y el presidente del Partido Federalista. Yo fui presidente del partido. Sí. Y al secretario tuve que negarle toda la vida porque yo fui invitado a un canal de televisión. Ajá. Que estaba a cargo de un diputado. Sí. Y terminó el programa. Sí. Y viene un señor y me dice que el comandante me hace invitar a una conversación. Y yo no podía negarme, ni podía decirle, voy a ir a traerle primero a mi amigo. Pero, además, el invitado eras vos. El problema es que cuando te invitan, no personal, pues. No puedo yo decir, Kevin, vamos un momentito a hablar. Y fui en un edificio de altura. Sí. Que funcionaba con esos ascensores antiguos, que se cerraban así. Y estuve hasta la alta hora de la madrugada. Ya. Pero me llamó la atención que este señor tenía un conocimiento profundo de Paraguay. Sabía del Paraguay. Y me dijo de que su mayor ilusión era venir a conocer Cerro Corvo. Cuando vino acá lastimosamente yo ya no estaba en la función. Imitador de López, de Francisco. Imitador de López. Y de Rodríguez. O sea, conocía a fondo Rodríguez. Conocía a profundidad. Y hablamos, él conocía más que yo. Y él sostenía la tesis de que este endeudamiento de los países era impagable. Y no solamente era impagable, sino era toda una filosofía que echaba mano al imperialismo norteamericano para hacer de que los países no puedan salir nunca de la pobreza y los problemas. Claro. Es raro eso que contás de Cerro Corá, ¿sabes por qué? Me recuerda que cuando yo me enteré, me dio piel de gallina, al pisar tierra paraguaya, echarles de gol, pidió que se lo lleve a Cerro Corá. ¿En qué lugar quiere conocer? General le preguntaba, la tumba de María, quería ir donde murió María. Y lo llevaron hasta allá. Y le hizo un homenaje. Extraño, pero los militares por lo general actúan en base a ciertos códigos, ¿sí? Y si bien Fidel no hizo la carrera militar propiamente, así como la conocemos, era conocido como el comandante Fidel Castro y vestía el uniforme militar prácticamente durante gran parte de su existencia vistió. Y yo tengo palabras de reconocimiento hacia Cuba. Sí. No. Cuando acá no había facultades de medicina, sino solamente la nacional en la Católica. Y le envié una carta a Fidel, pidiéndole un espacio para los estudiantes de escasos recursos económicos para seguir sus estudios de medicina en Cuba. A los 10 días aproximadamente, ya recibí la respuesta y me dijo, manda ahora. Y fue que era en agosto, septiembre. Todavía no terminaron las clases en diciembre. Y las personas a quienes le pedí que vayan, o sea, le pedí quienes podían y los que querían ir, tuvieron que dar examen extraordinario para poder ir. Y se fue una chica de Concepción. Se fue una chica de Casa. Se fue uno de Orqueta. Los 5 primeros.
Los 5 primeros. Los 5 primeros. Y otra acá del barrio Sajón, otra persona, del barrio Sajón. 3 varones y 2 mujeres. No, los 5 varones. Los 5 varones. Y una de, ¿cómo se llama? De Samper. En realidad de Nueva Germania. Sí, sí. Un paraguayo de orquesta que se fue allá y se recibió de médico. Fue el mejor egresado dentro del campo de la medicina entre todos los estudiantes de todo el mundo que estaban en Cuba. ¿En serio me dices? Inclusive que los cubanos. Estaban todos mezclados. Todo mezclado. Él fue el mejor egresado de su promoción. De su promoción. Y está todavía como médico en orquesta. Ajá. Yo hace poco hablé con él por teléfono y le digo que la única persona que se va a operarse los goles. Una brillante intervención quirúrgica vino y le pregunto, se operó él. Le operó este médico que vos habías enviado. Que había ido. Fue en el primer grupo. Fue en el primer grupo, porque después veo varios grupos. No, muchísimos se fueron después. Y fue director del centro de salud del hospital de orquesta. Y le sacaron hace poco porque no era colorado. Está rigiendo otra vez la vieja ley de la selva. Bueno, eso rige hasta hoy. Rige hasta hoy. Rige en algunos lugares. Podemos ir a una guerra que hasta ahora un poco se desatendió por el tema de la crisis en Medio Oriente, pero la guerra entre Rusia y Ucrania, Víctor. La guerra de Ucrania y Rusia hay que entender, hay mucha gente, incluso los países occidentales también le bloquearon a Rusia por eso. Sí. Pero resulta que hay un tratado que se había firmado entre Oriente y Occidente, en donde se establecía de que los de la OTAN no podían llevar sus cuestiones de energía nuclear hasta tantos kilómetros de la frontera con Rusia. Hicieron caso omiso y llevaron. Claro. Ni un centímetro hacia el este, luego se llamó la cosa. Así se llamó. Un centímetro. Sí. Y entonces, no solamente llevaron, sino recibieron ayuda militar, económica de toda Europa y particularmente de los Estados Unidos, que tiene un solo interés de carácter fundamental. La venta de sus armamentos, porque la corporación armamentista norteamericana tan grande que tiene que vender sus armamentos, porque no, es la principal industria que tienen los diablo. Y llevaron allá toda la industria bélica a incorporar en Ucrania. ¿Y quién fue el enlace de Ucrania y los Estados Unidos? El hijo del presidente norteamericano, de Biden. ¿Y quién estuvo al frente de las negociaciones por Ucrania? Zelensky. Y Zelensky hace 3 años y más que terminó su mandato y continúa como presidente de la República. Y Occidente se le llama como el libertador, como el presidente de la República, cuando en realidad nadie en su pueblo quiere saber nada de él. Y ellos le dan espacio. Y le dan espacio. Entonces ahora 8 participa eso. En Naciones Unidas habló varias veces. Varias veces. Inclusive ya después de formalmente haber perdido su mandato, ¿verdad? Ya. Él seguía. Y con Trump, a la gente que quiere hablar, y con Trump. Sí. Y entonces Rusia no tuvo otra alternativa que defenderse. Y se defendió tan bien, porque se sabe uno de los ejércitos del mundo que nunca ha perdido una guerra. Entonces, el sistema de defensa ruso es un poderoso. Es un territorio amplísimo, equivale a dos Europas más. Sí. Y entonces le está haciendo triza a Ucrania. Claro. Entonces, Rusia está, y tenemos que admitir una cosa, uno de los mejores presidentes del mundo, la serenidad con que actúa, la ecuanimidad de sus años.
y pierde la paciencia aún en situaciones Sí, no. de no haber sido por esa extraordinaria fuerza con que él cuenta. Ya probablemente hoy no hubiéramos contado. Claro. Porque todo es cuestión de apretar. Y ahora están jodiendo con eso otra vez, porque supuestamente en Hungría se encontró un proyectil de fabricación rusa y que obviamente los rusos se pudieron haber llevado, estaba ahí, pudo haber no explotado y están dando explicaciones muy lógicas, ¿verdad? Porque una guerra nuclear a esta altura eso sería con la capacidad nuclear que existe, te digo, ¿no? Es muy superior a la que No, desaparecemos todos. desaparecemos todos. Desaparecemos todos. Esa es la verdad. Y entonces, lo de Ucrania y Rusia, ni es un asunto terminado, liquidado. Todo es cuestión de que en este momento se encuentra un mecanismo que les permita a los ucranianos una jornada de paz, una paz duradera con Rusia. Y hay que entender de que gran parte del territorio ucraniano era ruso. Claro. Y muchos ucranianos eran rusos. Claro. Al extremo de que Nikita Khrushchev, premier soviético, era ucraniano. Era ucraniano. Claro. Entonces, hay allá una hermandad. Sí. Que Zelensky quiso romper, incorporar otras medidas absolutamente infundadas, y ahí está consiguiendo su merecido. Y muchísima gente ya murió, más por mucha de su gente. Le obligó a morir a mucha gente. Y a muchas a prostituirse, muchas mujeres ucranianas se pasean por el... Qué lindas mujeres ucranianas. Qué hermosas son. Qué lindas son las mujeres ucranianas. Y es una pena de que tanta belleza, como producto de la necesidad que están pasando, vengan y se prostituyan. Sí, se duele en el alma. En el alma duerme, perdón. Sí. Y es una situación que tiene que tratar de resolverse en la brevedad. Correcto. Todo indica que está por resolverse, no de la mejor manera, pero como dicen los propios analistas europeos, tiene que llegar a su fin. Se espera una rendición incondicional en cualquier momento. Más o menos está en esa fuerza. Y tenemos también que admitir una cosa. Al frente de Occidente, al frente de los Estados Unidos, está un loco. Claro. Para él no hay derecho sino el derecho de la fuerza. Sí. Matar a la gente. Le mató al presidente iraní. Vamos a eso de Irán. El ayatolá fue asesinado directamente, dirigido. Directamente fue una bomba y le mató a toda su familia. A él y toda su familia. Pero no el hijo que actualmente está. Ese es el hijo, ¿verdad? Actualmente estaba muy mal herido. Estaba mal herido. El hijo y la fuerza republicana. Sí. Está actuando, revolucionaria, perdón. Sí. Está actuando evidentemente. Nadie sospechaba de que Irán tuviese un sistema de armas que está causando estragos a los Estados Unidos. Sí, sí. Muchas bases militares norteamericanas en el Medio Oriente fueron atacadas por los iraníes. Claro, dice que yo no tengo idea, pero es una región montañosa muy bien entramada y ellos aparentemente usan eso como protectores. Y salen misiles de repente, parece que del cielo, de la montaña. De la montaña. Y los norteamericanos creen que ellos creían que habían terminado gran parte con gran parte de los lugares donde se estaba enriqueciendo el uranio, y ahora la última versión dice es que está el 10% no hizo daño, nada prácticamente. Y entonces los barcos norteamericanos, las bases militares norteamericanas, todas fueron dañadas, muchas fueron dañadas, las de la zona fueron dañadas. Totalmente dañadas. Sí. Y no solamente eso, sino los iraníes que
están todavía sintiendo la muerte de su ayatolá. Sí, eso no van a perdonar. No. Y ahora hay incluso Sí, varios millones de dólares una recompensa fuertísima. por la cabeza de Trump. Y la de Netanyahu, por los dos. Bueno, Sí, muchísimo dinero. entonces son circunstancias que todavía pueden darse. Que es probable que se dé, a no ser que ellos te perdonen, como ocurrió una vez. Es terrible eso que ocurre en Medio Oriente. ¿Cómo ves el futuro de Israel dentro de eso? Ese sí que está manejado por un, Israel no es sé si otro loco. demente llamarlo. No solamente es loco, sino es un delincuente. Sí, Esa sobre él una orden de captura claro, de carácter internacional. es correcto. Y parece ser, por lo menos la información que salió Sí. hoy, Sí, ya comienza a haber un problema grave Con entre esta- Trump y Netanyahu. claro. Entonces, Y el trasfondo parece ser justamente la derrota inminente de Trump en las elecciones de mitad de mandato, seguido de un impeachment o de un juicio político sería, ¿no? Que por primera vez en la institucionalidad norteamericana se está hablando de un juicio político. se habla de un juicio político. Mira, no quiero salir un poco de ese molde, si me permitís, Roberto, para decir uno. Sí. Yo soy un enamorado del pueblo y soy un enamorado de la historia paraguaya. Sí, Vos solés tocar, suelo escucharte, sí, el tema de lo que era el Paraguay antes de la guerra del 70. sí. Primero, Mm, no había muy pocos analfabetos. Poquísimo. Segundo, este es un país que progresó extraordinariamente gracias a la honradez de sus directivos. Sí. Y no tenía deuda. Tenía deuda. Soportó una guerra de 5 años contra 3 países sin deber un solo peso. ¿Cierto? No había esclavos. Los esclavos vinieron en contra del Paraguay enviados por el Brasil. Sí. Porque hay que saber una cosa, mucha gente no sabe. Los únicos países en América tuvieron esclavos. Los Estados Unidos de Norteamérica y Brasil. Sí. Los fundadores de los Estados Unidos fueron esclavistas. Claro. Tuvieron esclavos a su disposición y nos quieren hablar de libertad. Sí. Entonces, Roberto, nosotros tenemos que ser orgullosos de nuestra historia. Claro. Orgullosos de nuestros antepasados. Por eso, es un pueblo donde se caracterizó siempre por su trabajo. Sí. Imagínate lo que ya tenía el Paraguay antes de la guerra del 70. Sí. Un marco construido totalmente en el Paraguay. Sí. Le llevó al mariscal Francisco Solano López, al general Francisco Solano López, Francia. Sí. Ningún país de América tenía una cosa como esa. Claro. Paraguay producía, de hecho, llegó a producir un montón de embarcaciones. Solo se compraban los motores. El resto era producido eran los motores a vapor de la época. Y o sea que en la historia del ferrocarril que tuve que hice una serie sobre eso. Yo nunca supe que solo se compró inicialmente una locomotora, después trajeron otra. 2 locomotoras y un vagón. Y los vagones eran hechos aquí. Y son vagones de lujo que uno puede apreciar todavía. Hasta hoy, aún puedo observar. Impresionante era la habilidad. Yo comentaba justamente en un programa que el Paraguay contrataba profesionales en el exterior, en Europa sobre todo, pero no así tipo por 6 meses como ahora se contrata, o por 3 meses, por un año, de por vida, ¿no? Alejandro Ravisa vivió toda su vida acá, hasta su muerte, y fue el tipo que diseñó todas las grandes obras, incluyendo la casa de López, creo que también estuvo metido en eso. Sí. Bien. Por eso, es decir, es otro país.
basado en otro esquema de organización social y política. Y lastimosamente fuimos objeto de una envidia universal. Sí. Y es lastimoso que nuestra historia no se conozca. Hace poco, un jubilado del Ministerio de Relaciones Exteriores me dice, el Tratado de la Triple Alianza nunca se supo que era verdad. Y en el acto entré en Google y le entregué la copia. No se le enseña ahí en la academia. No se le enseña. Eso te doy, te firmo. No, es vergonzoso, no me sorprende. Visto yo en cursos para docentes, preguntaba si alguien había escuchado alguna vez si para estuvo o no bajo ocupación extranjera. No se enseña. No se enseña y el país estuvo bajo ocupación extranjera. Se aprobó una constitución bajo ocupación. La presencia de brasileño. Es más, en el libro de Héctor de Cutts, refiere que algunos de los constituyentes fueron vetados. Tanto Argentina como Brasil tenían derecho a vetar y decir, este no. Esta región luego estaba vergonzosa. un acuerdo que llegaron ellos. Sí. Yo siempre sostuve, Víctor, la necesidad, sin ser abogado, de denunciar, como dicen ustedes, o sea, repudiar esa constitución. Porque era una constitución sobre todo desubicada, donde se habla de libre iniciativa privada en un país arruinado, en ruinas estaba el Paraguay. Y no solamente eso, sino en un país donde el Estado tenía una intervención rigurosa. Y bueno, y ahí, por eso que vendieron todas las tierras públicas. Regalaron. El precio de nada. Sí. Una cosa lamentable. Y hay mucha gente que desconoce. Este es un país muy atípico, pero yo soy un admirador del paraguayo. Acá se dice mucho haragán, y no es así. No. Vos le pones al paraguayo para trabajar y te trabaja. Todos nuestros técnicos hoy están trabajando en España, todos. Andamos con un tipo que arregle aire acondicionado, no encontraron. No hay más. Se fueron allá porque allá se les paga. Se les paga en serio, ¿verdad? Porque es un trabajo de primer nivel. Son vistos como buenos trabajadores. En Buenos Aires, los paraguayos que van son bien atendidos. Es mentira eso de que se les maltrata a un paraguayo. Es una clase media argentina que habla del Paraguay, ese tipo de cosas. Pero en general se respeta. Bueno, todo esto significa, Roberto, de que tenemos que volver a hacer respetar al paraguayo, de valorarle al pueblo y de valorarnos a nosotros. Acá hay muchas cosas que si hacemos nosotros vamos a hacer mucho mejor de lo que hicieron mucha gente, sus intereses particulares. Por ejemplo, en el campo de la educación, los mejores, los educacionistas y entendidos en la educación fueron paraguayos. Y cuando vino el asunto de la reforma de la educación, se hizo bajo la influencia norteamericana. Y los norteamericanos tienen la misión de que desaparezcan las nacionalidades y el amor por la nación. Por eso, en la educación, trajeron una normativa en donde trataban de que la historia y la geografía del Paraguay desaparezcan. Y desapareció como materia. Así desapareció como materia y trajeron el estudio social. Sí, embarcada todo. Entonces, ¿qué es lo que con eso nosotros estamos? Incorporarnos a lo que los Estados Unidos quieren. Y hoy tenemos la necesidad de reformular todo. Porque hay un mundo que está modificándose. En el campo económico, ya nadie quiere el dólar. Ya todo el mundo, todos los bancos
internacionales están utilizando el oro como la reserva de su moneda. Vi en estos días que justamente fue premiada por Xi Jinping la designada presidenta del Banco de los BRICS, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, una brasilera. Una brasileña. Y ahora esta mexicana, Claudia Sheinbaum. Una maravilla. Yo creo que es entre las mujeres que dirigen el mundo, esta es la mayor. Sí. Y de hecho está entre las, creo que 7 personas más influyentes del planeta. Dice que está Dilma Rousseff. Claudia Sheinbaum. Sí. Muy buena la mexicana, muy buena. Nacionalista. Muy firme, sin irritarse. Sí. Nunca se irrita. Nunca se irrita. Es una mujer hermosa, además de firme en su posición. Una delicia verla así, escuchar. Y escucharla con mayor razón. Sí. Es extraordinaria. Es fantástico. Y bueno, yo creo que caminamos hacia un nuevo mundo. Nos vamos con eso, Víctor, con esa idea fuerte de que está en marcha un nuevo orden mundial. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que acoplarnos. Que tenemos que acoplarnos. Y a ver si vamos a acoplarnos en la medida que nuestra gente entienda. Sí. Porque acá parece también de que llevado gran parte por un periodismo de baja calidad. De baja calidad. De que todo lo que hacen los Estados Unidos está bien. Y creo que nosotros tenemos que buscar un entendimiento latinoamericano. Nosotros tenemos que buscar afianzar con el Brasil, donde están nuestros principales intereses. Y entonces, y también con la Argentina, porque la Argentina yo creo que está a corto plazo. Sí, sí. Puede continuar. Todo indica que si por lo menos las encuestas le dan perdedor a este sitio. Y entonces, una nueva alianza latinoamericana. Claro. Que nos permita salir del pozo en que nos encontramos. Correcto. Y que tengamos que valorarnos más y entender que lo nuestro es generalmente superior a lo que nos quieran imponer. Perfecto. Nos vamos con este último mensaje.